Ok, como pueden ver en pantalla, ya estamos en la semana número 10, inteligencia. Vamos un poco a recapitular lo que hemos visto las 3 últimas semanas, procesos cognitivos, para poder entender lo que es la inteligencia. La semana 7 hicimos percepción, ¿ok? Que es el proceso cognitivo de entrada. La semana 8 hicimos atención y memoria. La memoria es muy importante. No hay percepción sin memoria porque la memoria es la que reconoce el dato sensorial. La atención es importante porque es el filtro de la información. Mucha información sensorial tenemos. Y la semana pasada, semana 9, vimos pensamiento y lenguaje. Cuando hemos estudiado el pensamiento, que trabaja con la atención, la memoria, trabaja con el lenguaje, que son las palabras que yo estoy usando. Cuando hemos estudiado el pensamiento, hemos definido funciones del pensamiento. Una de las funciones era representacional, función simbólica, crear conocimientos, pero la otra función era elaborativa, formar conceptos y solucionar problemas, recordarán seguramente. Muy bien, el día de hoy vamos a profundizar la función elaborativa del pensamiento, que es resolver problemas. Entonces, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. ¿Ok? Eso es la inteligencia. Las personas más inteligentes resuelven más problemas, las personas menos inteligentes resuelven menos problemas. ¿Ok? La pregunta motivadora de hoy, pues no me gusta mucho o no me gusta nada, porque acá la señorita dice, no estoy segura si soy inteligente o estoy rodeada de tontos. La verdad que no le encuentro mucho sentido a esa pregunta motivadora, ¿no? La señorita se está comparando. Muy bien, vayamos al índice de lo que vamos a recorrer el día de hoy. Vamos a definir la inteligencia, que es el punto número 1. Punto número 2, vamos a ver las teorías clásicas de la inteligencia. Y punto número 3, para cerrar, vamos a ver las teorías contemporáneas modernas de la inteligencia. ¿Ok? Bien, empezamos por el punto número 1. Vamos a definir lo que es la inteligencia, lo cual nos va a tomar algunos minutos porque este concepto, como función elaborativa del pensamiento, capacidad de resolver problemas, pues, pues hay que entenderlo bien a profundidad. En primer lugar, ¿cuál es la etimología de la palabra inteligencia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de la palabra inteligencia? Fíjate, aquí se dice que viene de una palabra latina, intellectus, intelligere, que significa leer entre líneas. Leer entre líneas, ¿ok? Leer, escoger, comprender significado, pues estamos hablando de una palabra latina, de cuando aparece o se generaliza, se empieza a generalizar la escritura, y por ejemplo, en el siglo X, XI, ¿verdad?, de nuestra era, poca gente sabía leer. Por eso se consideraba intelligere, inteligente, a la persona que sabía leer. Había un rey que le decían el sabio, solo por el hecho de que había aprendido a leer, lo cual quiere decir que la mayoría de los nobles, de la nobleza, los reyes, eran ignorantes, ¿no? Perdón, analfabetos eran analfabetos. ¿Ok? No sabían leer y obviamente el pueblo pues no sabía leer. Entonces, fíjate que tiene una conexión la inteligencia con la lectura, la inteligencia con la educación. Por lo tanto, se suponía que la persona que sabe leer etimológicamente es inteligente. Pero también la persona inteligente resuelve problemas, sabe tomar decisiones, las mejores decisiones. ¿Ok? Las personas inteligentes van a analizar mejor el problema, encontrar las mejores vías de solución, y eso se debe entender por inteligencia. Antes de entrar a la definición
de la inteligencia, lo que está en la parte de abajo, pues voy a salir para ayudarte a reflexionar y darte algunos consejos sobre la inteligencia. ¿Ok? Vamos un poquito recapitulando lo que hemos visto desde la primera semana. Recordarán ustedes que hay el método descriptivo, el método correlacional, el método experimental. Eso hemos hablado la primera semana. Pero no hemos puesto muchos ejemplos del método descriptivo. Pues el método descriptivo describe la inteligencia con algunos indicadores. ¿Cuáles son los dos indicadores de la inteligencia? Cópialos. Aprendizaje eficiente. Número 2, aplicación. Aplicación, uso de conocimientos. ¿Para qué? Para resolver problemas. Por lo tanto, mira los dos indicadores de las investigaciones descriptivas de lo que es la inteligencia. La persona inteligente aprende bien, tiene aprendizaje eficiente. Disculpen que me he comido una sílaba allí, pero bueno, te lo estoy diciendo verbalmente, aprendizaje eficiente. Vamos a ir uno por uno. Aprendizaje eficiente significa aprender bien. La persona inteligente aprende bien, no olvida, lo cual quiere decir que tiene buena memoria. Mira, ahí entran los procesos cognitivos. La persona inteligente es la persona que presta atención, fíjate, presta atención, tiene buena memoria, ¿ok? No olvida, no olvida. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que se llama retrasado mental, el retrasado mental no aprende bien. El retrasado mental, lo que antes se llamaba idiotas, estúpidos, pues no aprenden bien, aprenden mal, olvidan. Por ejemplo, un síndrome de Down, que es un retrasado mental, tú le enseñas a leer, ¿no? Le enseñas las letras, ¿no? Las reglas de conversión grafema-fonema, y al día siguiente se olvidó de todo. No forma memorias. ¿Ok? Ya hemos explicado en la semana 2 que las memorias son sinapsis, cableado sináptico. Parece que los retrasados mentales, como los síndromes de Down, pues tienen problemas de generación de cableado sináptico. No memorizan, ¿ok? Porque algo en el cerebro se ha malogrado, ¿no? ¿Ok? No vamos a entrar en esos temas porque estamos en psicología, pero ya te vas dando cuenta que el que tiene retraso mental por síndrome de Down, pues tiene problemas de aprendizaje. Aprende muy lento. Por ejemplo, el síndrome de Down aprenderá a leer después de meses y años de entrenamiento, pues a los 13, 14 años aprende a leer. Lo que un niño normal, pues aprende a los 5 años. Lo que un niño normal aprende a los 5 años, el síndrome de Down, tú le practicas, lo aprende a los 10, 11, 12 años. Se ha demorado 5, 6 años en aprender a leer. Solo a leer, comprender es otra cosa. Entonces, te vas dando cuenta que el aprendizaje es un indicador de la inteligencia. Ahora, como vamos a ver en la sesión de hoy, hay en psicología teoría de la psicometría. ¿Para medir qué? Para medir la velocidad. Hay personas que aprenden rápido a leer. A mayor velocidad para leer, por ejemplo, para aprender a leer, pues mayor inteligencia. A mayor lentitud, pues menor inteligencia, porque la psicometría lo que hace es medir la velocidad de aprendizaje, la velocidad de comprensión, ¿ok? La persona lenta de comprensión, si es demasiado lenta, puede caer en la categoría de retraso mental, ¿ok?
Bien, ya te vas dando cuenta que inteligencia se relaciona con la capacidad de aprendizaje, la capacidad de memorización, ¿ok? Y precisamente las personas, por ejemplo, que sufren de, cuando son bebés, por ejemplo, tienen una infección viral, el bebito, por decir, tiene meningitis, ¿no? Que es una infección viral de las meninges del cerebro, pues malogra la conectividad sináptica. Y ese niño va a tener retraso mental toda su vida por esa infección al cerebro. Entonces, como ya mencioné, ¿cómo te das cuenta que una persona es inteligente? Porque aprende, así sea lento, pero aprende, tiene buena memoria, aprende. ¿Ok? Esa es una primera condición. ¿Y por qué es importante la memoria? Porque en esos almacenes guardas los conocimientos, guardas las estrategias. Y si tienes mala memoria, no tienes conocimientos, no tienes estrategias y por lo tanto no vas a resolver el problema. Ok, para cerrar, el primer indicador, tener aprendizaje eficiente, buena memoria. Te voy a dar una recomendación. ¿Cómo tener buena memoria? Fíjate, anota, si tú quieres tener buena memoria, cumplir con el indicador número 1, sobre todo porque tú te encuentras en un proceso de admisión que dura meses. Tú que estás aquí en la pre, tú sabes que tienes meses que estudiar para poder dar un examen eficientemente. Por lo tanto, tienes que tener un aprendizaje eficiente durante meses. Estás estudiando razonamiento matemático, verbal, química, física, geometría, porque te van a preguntar eso. Ya, ¿cómo mejorar? Eso yo ya te lo he dicho, pero te lo voy a recordar. Tienes que ingerir omega 3 que se encuentra en pescados de carne marrón, como el bonito, como el jurel. Estos pescados, estos peces son de profundidad, viven en las profundidades del océano y por lo tanto necesitan una grasa para poder sobrevivir. Porque no son, cuando tú compras pescado de carne blanca, esos son pescados que viven en la parte superior, en la superficie. Pero el bonito, el jurel, está metido dentro, donde la temperatura es menor y necesitan el omega 3. Ahora, ¿por qué es bueno el omega 3? Porque de allí salen los ladrillitos para la sinapsis. De allí salen los elementos para el cableado sináptico. Y tú estás estudiando a toda máquina y tú tienes que comer bien. Entonces, si tú quieres tener buena memoria, tienes que tener buena nutrición en proteínas y en estas grasas como el omega 3. También hay omega 3 en algunos vegetales, averiguo en internet. Por ejemplo, te doy un dato, las nueces tienen o son ricos en omega 3, las nueces, ¿ok? Pero también hay otro factor para tener una buena memoria, para tener una buena atención, tienes que dormir. Tu cerebro tiene que tener descanso. Aquellos estudiantes que duermen mal, aquellos estudiantes que no se acuestan a las 10 de la noche, se quedan hasta las 12, 1, 2 de la mañana jugando videojuegos o viendo películas, duermen mal, no vas a aprender. Porque para que se construya la sinapsis, para que se construyan las memorias, se necesita dormir. Incluso tú te has percatado que por la mañana, después que has dormido bien, tu cerebro funciona mejor. Por la tarde, la noche, tu cerebro ya cansado, pues no vas a aprender. Eso es lo que va a suceder. A ver, ¿qué dice Miguel Ángel? Si duermo poco para estudiar más, pues malo, pues amigo, malo. No, tienes que dormir mínimo 8 horas. Mínimo 8 horas. Y para dormir 8 horas, saca tu cuenta. Mira, te tienes que acostar 10 de la noche, levantarte a las 6 de la mañana.
¿ok? Y si te acuestas a las 11, pues te tienes que levantar a las 7 de la mañana. Tienes que dormir 8 horas, tienes que dormir, ¿ok? La persona que no duerme, por más que tome café o que cometa la locura de tomar Red Bull, que yo he visto esos casos, ¿no? Cuando yo era estudiante, pues, pues está cometiendo un grave error, está malogrando el cerebro, no te conviene. No, Miguel Ángel, hay que dormir. ¿Ok? Cuando uno está cansado, te tienes que ir a dormir. Sea la tarde, si estás cansado, te vas a dormir. Si es en la noche, duérmete a las 10 de la noche. No aconsejo, porque tú estás postulando, amanecerse, quedarse mirando televisión o mirando celular, ¿verdad? Perdiendo el tiempo, eso se llama procrastinación. Pues tienes que dormir, amigo. Ya te dije el primer indicador. Buena memoria, aprendizaje eficiente. Y ahora vayamos al segundo indicador. Aplicación. Aplicación de los conocimientos. Uso de los conocimientos y estrategias para resolver problemas. ¿Quién es más inteligente? El que tiene mayor uso, aplicación, toma mejores decisiones para resolver un problema. Ya hemos estudiado las estrategias. Las estrategias la semana pasada. Recordarás que en problemas escolarizados hay algoritmos. Por ejemplo, el examen de admisión, el examen sanmarquino, tiene 100 preguntas. De las 100 preguntas, pues todas son para usar algoritmos, todas. No son problemas donde hay varias alternativas válidas, solo hay una. Y tú recordarás que el pensamiento convergente se enfrenta a problemas con una sola solución. El pensamiento vertical, en la teoría de Edward de Bono, se enfrentan a problemas con una sola solución, que son los problemas del colegio, de la universidad. Son problemas escolarizados. Entonces, si lo que tú tienes que usar son algoritmos, pues de plano, pues tienes que tener los algoritmos. Y si no los tienes, pues no vas a ingresar a San Marcos, como ya te estoy comentando. Por lo tanto, como estoy comentando, la aplicación de los conocimientos y estrategias, pues es muy importante. ¿Ok? Muy bien, esos son los dos indicadores, ¿ok? Hay personas que tienen amplia aplicación y hay personas que tienen escasa aplicación de lo que saben. Tú conoces gente que tiene conocimiento pero no los usa, no sabe usarlos, entonces tiene problemas de inteligencia. Y hay personas que pueden tener pocos conocimientos pero tienen amplia aplicación y por lo tanto son más inteligentes, son más inteligentes. Tú siempre métete en tu cabeza que todo lo que tú aprendas, pues lo tienes que usar. No puedes estar perdiendo el tiempo. Por ejemplo, si esta clase de psicología dentro de una semana tú ya te olvidaste, pues no sirvió de nada. Yo perdí mi tiempo. Claro, a mí me están pagando, pero tú estás perdiendo el tiempo. Porque si tú no estudias, por ejemplo, lo que yo estoy enseñando ahora, tú debieras estudiarlo media hora esta noche antes de dormir, pues para que no te olvides nunca, ¿verdad? Entonces, eso es inteligencia. Ok, ya, vayamos a la definición. Ahora, mira, identifica los elementos. Inteligencia, constructo teórico, es decir, concepto teórico, que explica la competencia. ¿Qué es competencia? Capacidad. Explica la capacidad. ¿La capacidad de qué? De adquisición de conocimientos. ¿Qué es adquisición? Anota, aprendizaje. Capacidad de aprendizaje, pero también velocidad de aprendizaje. Velocidad es aprender rápido, no lento. Y eso es lo que mide la psicometría, la velocidad, mide la psicometría, ¿ok? Porque la psicometría es el uso de pruebas o test o cuestionarios de psicología, en este caso de inteligencia, y se mide el tiempo para resolver un problema. La persona que resuelve el problema en menos tiempo gana más puntaje,
¿ok? Que es lo mismo que pasa en el examen de admisión, pues. El examen de admisión tiene 100 problemas, pero te dan más que 3 horas. Es decir, menos de 2 minutos por problema, casi 2 minutos por problema. Entonces, ¿quiénes ingresan? Lo más veloces, ¿en qué? En comprender el problema, en usar los conocimientos, en usar los algoritmos, las estrategias de resolución. Entonces, fíjate, ya te estoy diciendo, competencia para aprender, velocidad para aprender, comprender, pero también almacenamiento, memoria. Tiene buena memoria. Y el segundo indicador, aplicación de los conocimientos y estrategias. Ahí está. Quien aplica mejor, tiene amplia aplicación, amplio uso, pues es más inteligente. ¿Ok? Bien, acabamos el punto número 1. Preguntas. Quiero respuestas si se entendió. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Vamos. Si alguien dice no, me pregunta inmediatamente. ¿Quién no entendió qué es la inteligencia? ¿Quién no entendió cómo mejoras tu inteligencia? Mejoras tu inteligencia comiendo bien, durmiendo bien. ¿Qué comer para tener mejor memoria, mejor aprendizaje? Omega 3, que está en algunas frutas, en eh, en algunas carnes de origen animal, en este caso peces. Un ratito. Bien, continuamos entonces. Bueno, ya se entendió. Vayamos a la separata. Ahora vayamos al punto número 2, teorías clásicas o psicométricas, es decir, medición de la inteligencia. Psicometría, la palabra psico, el prefijo psico, hace alusión a la mente, métrica, medir, con algunos cuestionarios. Esos cuestionarios en inglés, esas pruebas en inglés se llaman test. ¿Qué significa test? Significa prueba. Realmente debiéramos llamarle pruebas de inteligencia, pero ya se generalizó el uso de la palabra inglesa test, que es un anglicismo, ¿no? Un anglicismo. Bueno, ¿qué es un test? Un cuestionario de preguntas. Incluso te vuelvo a recalcar que el examen de admisión de San Marcos, que tiene 100 preguntas, es un test de inteligencia. ¿Por qué es un test de inteligencia? Porque es un cuestionario y tienes un tiempo limitado, 3 horas. Te da un puntaje final que sería equivalente al cociente intelectual. Sería equivalente a un puntaje general, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surge la idea de crear estos cuestionarios, estas pruebas? En Francia y en toda Europa y el mundo, en el siglo XIX, en el colegio se golpeaba mucho a los niños lentos para aprender. Yo te comento que aquí en Perú se ha golpeado en los colegios hasta 1974, 1973. Pregunta a los abuelos si les pegaban en el colegio. Pues nos han golpeado duro, con palos en el poto, palos en la palma de la mano, por no aprender a sumar, restar. Si no aprendía la división, palo en el poto. Muy bien. En Francia se golpeaba, pues estamos hablando de hace 100 años, más de 100 años. Entonces, ¿por qué se golpeaba? Porque se tenía la idea que golpeando al niño, al adolescente, se activaba el cerebro. Esa era la idea. Pero habían algunos niños que por más que le pegaras, no aprendían.
le pegabas, tenían muy mala memoria, muy mal aprendizaje, lo que ahora se llama retardo mental. Entonces, sospechando que habían niños con problemas, se pide al psicólogo Binet crear un test para seleccionar a esos niños, sacarlos de la escuela normal y ponerlas en una escuela especial. ¿Para qué? Mira lo que dice acá, para una ortopedia mental. Es decir, lo que ahora se llama, anota, educación especial. ¿Ok? Ahí estaban los síndromes de Down, ahí estaban los retrasados mentales por cualquier causa, porque no aprendían y a los pobrecitos le pegaban de alma, les daban duro. Entonces, ¿cuál fue la finalidad de crear ese instrumento? Seleccionar a los niños de lento aprendizaje, seleccionar a los niños que no aprendían y llevarlos a un aula especial donde se le iban a dar con otros métodos, dándole más tiempo, y eso se llama educación especial. Pero bueno, al crear estos cuestionarios surge el concepto de edad mental, que para entenderlo necesitamos relacionarlos con el concepto de edad cronológica. ¿Ok? Mírame a mí ahora. Imagínate que esto es la edad cronológica y esto es la edad mental. Tu edad mental y tu edad cronológica tienen que ser las mismas. Tiene que haber una paridad. Tiene que estar a la par. Si tú tienes 17 años de edad cronológico, tu edad mental debe ser 17 años también. Pero ¿qué pasa con algunos niños o adolescentes? Sucede que la edad mental se va retrasando y a eso se llama retraso mental. Cuando una persona, por ejemplo, tiene 17 años de edad cronológica, pero tiene 10 años de edad mental, pues hay un retraso, hay una disparidad. Anota ese concepto, apréndelo en tu vocabulario, disparidad. Una disparidad entre la edad mental y la edad cronológica. Imagínate un niño de 2 años, un bebé, que le da meningitis. Un virus se mete en el cerebro, algo que era bastante común en los pueblos jóvenes de Lima, por falta de recojo de basura, pues en el verano, había mucha meningitis. Por eso que en Perú hay tanto retrasado mental. En Perú, no estoy haciendo bromas, hay mucho retrasado mental porque no había recojo de basura. Y en el verano los bebés se infectaban de meningitis y por eso hay tanto fujimorista en el Perú. Si tú te preguntas, ¿por qué hay tanto fujimorista? Ahí está, pues, los años 70, porque si es que tú, claro, cuando digo bastante fujimorista, me estoy refiriendo a personas que no reflexionan bien, que no aprenden bien, son lentos de entendimiento. Por eso hay tanta gente que vota por congresistas que después traicionan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son lentos de comprensión. Su cerebro no ha cableado bien. No estoy, parece broma, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Entonces, como te estoy comentando, Gianmarco se sorprende, dice, por Dios, pues, por Dios, así es, hay que sorprendernos. Muy bien, entonces, como te estoy comentando, mucho retrasado mental. ¿Por qué? Porque imagínate, el chiquito cumplió 2 años, su edad mental 2 años, pero cuando cumple 3, siguen 2 años. Cuando cumple 5, siguen 2 años. Cuando cumple 7, sube a 3. Cuando cumple 10, sube a 4. Cuando cumple 15, sube a 5 su edad mental. Entonces, cuando este adolescente tiene 15 años, su edad mental es de 5 años y eso se llama retraso mental. ¿Cómo surgió ese concepto? Con el test de inteligencia. Y ahora, vayamos a la presentación del PPT. William Stern, un psicólogo alemán,
crea una fórmula que se llama cociente intelectual, donde se divide la edad mental por la edad cronológica, ¿ok? Multiplicado por 100 y se obtiene un puntaje que se llama cociente intelectual, que se va a interpretar en una tabla, producto, salimos de acá, producto de investigaciones psicométricas, ¿no? Y la utilización de la campana de Gauss de distribución normal de población, surge este cuadro que estoy presentando. Pero ahora vayamos a la fórmula. Vayamos a la fórmula. Ya, fíjate la fórmula. La fórmula, edad mental sobre edad cronológica multiplicado por 100. Anoten, ¿qué pasaría si una persona tiene edad mental 20 años, edad cronológica 10 años, multiplicado por 100? ¿Cuánto sale? Vamos, edad mental 20 años, edad cronológica 10 años, multiplicado por 100. ¿Cuál es el puntaje? 200, mira, y si tiene 200, veamos en la tabla, si tiene 200, fíjate, más de 130 puntos de CI, genio, muy superior, mente sobredotada, 200 puntos. Hay personas que tienen 170 puntos, 180 puntos. ¿Qué significa eso? Gran memoria, aprendizaje veloz, eso significa. Gran memoria, aprendizaje veloz, aplicación amplia. Esos son los genios. Pero ahora, vayamos a el caso opuesto. Edad mental, 10 años. Edad cronológica, 20 años, multiplicado por 100. ¿Qué CI obtenemos? Muy bien, Brian, muy bien, Yajaira. 50 puntos. Vayamos a la tabla. Una persona que tiene 50 puntos, veamos, menos de 69 puntos, deficiente mental, retraso mental, que es lo mismo. Incluso, te comento, antes a la deficiencia mental se le llamaba idiocia, idiotas, se le llamaba estúpidos. Pero esas palabras, idiota, estúpido, ya se retiraron del vocabulario académico porque se han vulgarizado. Cuando a una persona le dices idiota, le estás diciendo deficiente mental, retrasado mental. Cuando a una persona le dices estúpido, le estás diciendo retrasado mental, ¿ok? Que tiene un CI menor de 69, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el promedio? El normal promedio, 100 puntos. 100 puntos, vayamos a la campana de Gauss, mira la campana de Gauss, 100 puntos. ¿Por qué? Porque si tú tienes 18 años de edad cronológica y 18 años de edad mental, que se obtiene con el test de inteligencia, si divide 18 entre 18, sale 1. 1 por 100, 100. Entonces el promedio es 100 puntos. Pero si ya tienes 105, 110, 115, pues tu inteligencia está creciendo. ¿Ok? Tu inteligencia está creciendo. Bien. ¿Se entendió la fórmula? Quiero respuesta, ¿sí o no? Bien, ahí preguntan si es posible que pueda venir alguna pregunta sobre la fórmula. Pues que sí, podría venir. Te podría decir que un señor tiene una edad mental, ¿ok? Generalmente la edad mental se da pues en un puntaje, se da un puntaje, ¿ok? Un puntaje que generalmente se da en meses. Cuando yo te digo 10 años es para simplificar, ¿no? Pero si alguien tiene 10 años, realmente tendría 120 meses, ¿ok? Y la edad cronológica, la persona que cumplió 10 años sería 120 meses. 120 sobre 120 sale 1. ¿Ok? Sí podría venir la pregunta de examen, pero también podría ser que te pregunten qué cosa es la edad mental.
qué cosa es la edad cronológica, por qué se le llama cociente intelectual. Te puede venir preguntas como eso y tú tienes que decir, se le llama cociente intelectual porque es una fórmula donde la edad mental se divide por la edad cronológica, se multiplica por 100 para después ir a la campana de Gauss y encontrar en dónde te encuentras. ¿Ok? Sí puede ser, ¿ok? Pero bueno, vamos avanzando porque me quedan 16 minutos nada más. ¿Ok? Bueno, creo que se ha entendido. Ahora vayamos al punto número 2 todavía. Punto número 2. Vayamos a las teorías que se derivan de la psicometría. Charles Spearman crea una teoría bifactorial, que quiere decir que la inteligencia tiene dos factores. Factor G, que sería el promedio de todos los subtests de un cuestionario de inteligencia, y factor específico, factor S, que serían los puntajes de cada prueba que compone un test de inteligencia, para que me entiendan. El examen de admisión sería como un test de inteligencia. ¿Por qué? Porque el factor G sería el puntaje general que obtuviste en el examen, pero el factor específico sería el puntaje en razonamiento matemático, que vinieron 15 o 20 preguntas, el razonamiento verbal, que vinieron 15 o 20 preguntas, ahí tienes un puntaje específico. Después, todos los puntajes específicos de química, física, se promedian y sale un factor general. ¿Ok? Bueno, esa era la propuesta de Spearman, que fue un matemático metido en psicología de la inteligencia y propuso estos dos factores de la inteligencia. Vayamos a la teoría de Louis Leon Thurston, teoría multifactorial. No hay dos factores, son múltiples. No hay factor general. Lo que hay es puros factores específicos que llamó habilidades primarias. Por ejemplo, habilidad numérica, habilidad verbal, fluidez verbal, razonamiento, rapidez perceptual. Bueno, esa es una teoría muy antigua. Vayamos a la teoría de Raymond Cattell, bien fácil, inteligencia fluida, anota, ¿qué significa fluidez? Velocidad, 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 porque pues te van a medir el tiempo. ¿Velocidad para qué? Para recuperar ideas, recuperar estrategias, fórmulas, algoritmos, velocidad. La inteligencia fluida, según Raymond Cattell, es biológica, está en el cerebro sano y que el cerebro tiene velocidad. Pero yo ya te dije que la velocidad depende de la nutrición de omega 3, de la mielinización, ¿verdad? Y de dormir, ¿no? No es tan biológico como se plantea, ¿no? La cultura influye mucho. Pero ahora, vayamos a inteligencia cristalizada. Anota, educación, cultura, memorias a largo plazo, que ya hemos estudiado. Inteligencia cristalizada son conocimientos que no dependen de la velocidad, simplemente que están allí y tú usas. ¿Y cómo obtienes los conocimientos? Por la educación. Por lo tanto, la inteligencia cristalizada es producto de la cultura y de la educación. Mira, ahí está, bien fácil, ¿no? Y obviamente la inteligencia cristalizada es para usar, aplicar esos conocimientos y resolver problemas. Bien, vayamos a las teorías contemporáneas, salvo que haya preguntas. Me quedan 13 minutos. Preguntas. ¿Se entendió? Quiero respuestas allí. Vamos. ¿Quién dice no? No entendí, profesor. Pregunta. ¿Quién no entendió? Vamos. Ok. Vayamos. Parece que todos están entendiendo. Espero que te esté gustando la sesión de hoy. Vamos a las teorías modernas. ¿Qué les interesa ahora al psicólogo moderno, contemporáneo? El desarrollo de la inteligencia, no la medición, no la psicometría. Al psicólogo moderno ya no le interesa medir, sacarte el CI, eso ya no interesa.
Lo que interesa es cómo formamos tu inteligencia, cómo desarrollamos mejor memoria, mejor desarrollo, mejor inteligencia. Eso es lo que interesa ahora. Por lo tanto, vayamos a las teorías. La teoría psicogenética de Jean Piaget, gran psicólogo suizo. ¿Ok? ¿Cuál es el motor de la inteligencia? Anota, motor de la inteligencia. ¿Qué desarrolla la inteligencia? Anota, la exploración, la curiosidad. Eso desarrolla la inteligencia. Cuando tú veas una persona curiosa, exploradora, preguntona, ese es inteligente. Si tú miras un bebé de 1 año, curioso, explorador, el bebé de 1 año y medio ya camina, explora, curiosea, es inteligente, ¿ok? Está normal de inteligencia y ese es el motor del desarrollo cognitivo, del aprendizaje, la curiosidad. Ahora, ¿por qué Piaget es tan famoso en Occidente? Es famoso porque describió el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo del pensamiento en su función elaborativa. Y describió que la inteligencia tiene etapas o periodos de 0 a 2 años. Inteligencia sensorio-motora, anota, percibir, actuar. Inteligencia sensorio-motora, percibir, actuar, igual que los animales. El perro tiene inteligencia sensorio-motriz. Los mamíferos tienen inteligencia sensorio-motriz. El bebé humano que no habla también. El bebé humano también, obviamente que también. Ahora, de 0 a 2 años, el bebé es solamente percibir, actuar y resolver sus problemas. El problema del bebé. De 2 a 6 años, inteligencia preoperacional, inteligencia preoperativa. ¿Qué son operaciones mentales? Operaciones de la lógica. El niño preoperacional, anota, no tiene lógica, no tiene razonamiento lógico. ¿Ok? Invito a ver en mi canal, salgo de aquí, invito a ver en mi canal, La Psicología del Futuro, el siguiente video, o los siguientes videos, desarrollo cognitivo y cultura. Invito a ver ese video, Desarrollo Cognitivo y Cultura, donde está la teoría de Piaget, aplicando los test de Piaget a niños peruanos y niños venezolanos. ¿Ok? Pero también invito a ver el siguiente video de la teoría de Vygotsky, zona de desarrollo próximo, de la teoría de Vygotsky, ¿ok? Bueno, continúo porque me quedan 8 minutos para cerrar. Entonces, el niño preoperacional pues no tiene razonamiento lógico. Por eso es egocéntrico. Anota que es egocentrismo. Centrado en su yo. Egocentrismo quiere decir que el niño no acepta opiniones de otros. Es egocéntrico. Cree tener la razón, pero no la tiene. ¿Ok? Es fantasioso, etcétera. Eso lo vamos a ver dentro de 3 semanas, 4 semanas más o menos. ¿Ok? Ya casi en las últimas sesiones. De 7 a 12 años surge la lógica, pensamiento lógico, surgen las operaciones concretas. Operaciones quiere decir lógica, ya tiene razonamiento lógico, pero concreto, que quiere decir que tiene que verlo, tiene que hacer los experimentos con su propia mano, ¿ok? Eso lo vas a ver en el video que estoy recomendando, Desarrollo Cognitivo y Cultura. Y ahí se comparan niños peruanos con venezolanos. Míralo, el video. Bien, el niño de 7 años a 11 años ya razona, pero razona por razonamiento inductivo.
no deductivo, lo cual quiere decir que tiene que ver el caso particular, por eso es pensamiento concreto. Ahora, el pensamiento formal, pues es más abstracto. Razonamiento deductivo, hipotético deductivo, ya tiene lógica hipotética deductiva, ¿ok? Porque ya pasa de los 12 años y ahí ya razona como un adulto. Pero bueno, avanzamos. La teoría de Vygotsky. ¿Cuál es el motor del desarrollo para Vygotsky? La interacción social, adulto-niño. Por ejemplo, la mamá desarrolla la inteligencia de su bebé. El papá desarrolla la inteligencia del niño. Interacción social profesor-alumno. En este momento yo estoy ayudándoles a desarrollar su inteligencia, su comprensión a cada uno de ustedes. El motor soy yo, ¿ok? Y ahora, ¿cómo se desarrolla la inteligencia? Internalizando los conocimientos, practicándolos, internalizándolos. Vamos a comprobar si han internalizado, ¿ok? Porque dentro de unos segundos vamos a hablar de Robert Stenberg, el mismo de la teoría del amor, la teoría de 3 componentes, y quiero confirmar que ustedes la han entendido, que la han aprendido. A ver, todo el mundo escriba los 3 componentes los 3 componentes del amor de Robert Stenberg. Son 3 componentes. Si lo logras hacer, si lo logras escribir, pues has internalizado, has estudiado. Si no los recuerdas, pues no has internalizado, no has ganado la zona de desarrollo próximo. ¿Ok? ¿Qué es aprender? Ganar la zona de desarrollo próximo. Internalizar lo que hicimos la semana pasada. Vean el video, me saludan por allí. Espero ver algunos saludos. Entren al video. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Porque esta es una teoría muy compleja, pero no tengo tiempo para ir más allá. Ahora vayamos a Robert Stenberg, el creador de la teoría del amor de 3 componentes, pero también creador de la teoría triárquica de 3 componentes de la inteligencia. Mira, la inteligencia depende del tipo de problema. Si el problema es un problema de la vida cotidiana, pues a eso se llama inteligencia práctica, inteligencia contextual. Anota, inteligencia de la calle, así le llama. ¿Ok? Street smart, inteligencia de la calle, street smart, así le llama Robert Stenberg. ¿Ok? Pero también hay inteligencia del colegio, escolarizada, que son los problemas de matemáticas, química, trigonometría, geometría. Ya ahí se usa inteligencia componencial o analítica. ¿Ok? Recuerda que en los problemas donde hay una sola solución se usan algoritmos. Muy bien. Donde se usan algoritmos sería pues inteligencia componencial. Pero en los problemas de la vida diaria, donde no hay algoritmos, hay ensayo y error, hay heurísticos, inteligencia práctica. Y ahora, inteligencia creativa, heurísticos, porque los problemas son abiertos y no hay una sola solución y tienes que crear ideas novedosas, y a esa es la teoría. Para cerrar, inteligencias múltiples de Howard Gardner, que deviene de la teoría de Luis León Thurston, multifactorial. El neuropsicólogo Gardner considera que hay hasta el momento identificadas 8 inteligencias. En mi canal, La Psicología del Futuro, hay un video para cada una de esas inteligencias. Me voy a centrar solo en 2. Inteligencia intrapersonal e interpersonal, que son inteligencias de la personalidad.
Intrapersonal implica autoconocimiento, autocontrol. Interpersonal implica motivarme a mí mismo, conocer al prójimo, habilidades sociales. Por eso lo dejé aquí al final, porque la inteligencia emocional y las inteligencias de la personalidad de Gardner son lo mismo. Lo que sucede es que han usado métodos diferentes. Fíjate acá. Según la inteligencia emocional, hay 5 habilidades. Habilidad de autoconocerse y autocontrolarse. Eso sería equivalente a inteligencia intrapersonal. Empatía, conocer al prójimo, motivación y habilidades sociales sería inteligencia interpersonal. ¿Ok? Sería lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, la inteligencia emocional es resolver tus problemas emocionales. La persona que se mete en problemas emocionales, pues no controla sus emociones y se mete en graves problemas, pues tiene problemas de inteligencia emocional o inteligencia interpersonal, ¿no? En el modelo de Howard Gardner. Bien, cerramos dando las claves del cuestionario y cerramos. Pregunta número 1, copia. Letra B. Número 2, C. Número 3, D de dedo. 4, C. 5, A. 6, D de dedo. 7, D de dedo. 8, C. 9, D de dedo. 10, C. Hemos terminado. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima semana. Cuídate del COVID. Lávate las manos. No salgas a la calle. Chao.